Buen día, licenciada. Bueno, mi nombre es Antonio Yafet Villalobos Ruiz. Soy pasante en la carrera de Administración y Generación de Empresas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bueno, mi catedrática se llama Iliana Mondragón en la clase de Gerencia Financiera que se imparte a la hora 0800. Mi número de cuenta es 2019-23-00045. Bueno, yo comenzaré hablando sobre lo que fue la crisis económica de 1929, la cual lleva por nombre la Gran Depresión. Bueno, la Gran Depresión fue nombrada pues ya que fue por lo que fue la crisis económica desatada por el desplome de la bolsa de Nueva York, la cual tuvo lugar el 29 de octubre de 1929. Fue junto con las dos guerras mundiales. Bueno, fue una de los hechos que afectó directamente a millones de personas en los diferentes países del globo durante el siglo XX. Su impacto, que cambió profundamente las estructuras económicas de gran parte de las naciones de Occidente, significó también importantes dificultades en la vida cotidiana de las personas que la padecieron. Por ejemplo, uno de los países más afectados fue el país de Chile. Dice que en Chile, bueno, la investigación al respecto, que es un poco amplia, dice que especialmente fue el país que resultó ser el más afectado del mundo, de acuerdo con un informe que se elaboró por la Liga de las Naciones, que fijó en un 80% la caída de las exportaciones, principalmente del cobre y del salitre, pues fueron las que se redujeron a la mitad de su volumen y a la cuarta parte de su valor. En términos monetarios, las exportaciones descendieron siguiendo una tendencia regional muy bruscamente durante el periodo de 1929 a 1933, pasando de 282 millones de dólares a 51 millones de dólares. Este hecho trajo consigo una radical disminución de ingresos de las arcas fiscales y la contracción de la actividad económica con la consecuente aumento de la cesantía. Ahora voy a hablar sobre lo que fueron algunos pues, rubros más afectados en ese entonces. Fueron dos rubros específicamente, lo cual fue la agricultura y la minería. Dice que la agricultura vio descender en un 86% sus volúmenes de ventas al exterior. Fue un porcentaje bastante significativo, al igual que la minería, que fue fuertemente afectada. Sobre todo lo ya fallecido industria del salitre, pues que se encontraba en un proceso descendente desde el fin de la Primera Guerra Mundial. Dice que en efecto hacia 1929 fueron a cerca de 60,000 trabajadores que desempeñaban en las salitres del norte, cifra que en 1932 se redujo a 8,000, produciendo una dramática migración de miles de personas en busca de trabajo. O sea, pasó de 60,000 trabajadores a solamente 8,000. Pues en términos generales el desempleo llegó a afectar entre 1931 y 1932. Fueron los años más pues álgidos o difíciles de la crisis. A más de 120,000 trabajadores, según la FRISISOF, según las cuentas pues, oficiales, podemos decirlo así, fueron a los que les afectó, llegando casi a más de 1 millón de personas desempleadas, contando los familiares de las personas que fueron despedidas en ese entonces. Podemos decir que fue casi la cuarta parte de la población del país que estaba en desempleo en ese momento. Hablamos un poco sobre el impacto de esta Gran Depresión. Dice que los impactos de la Gran Depresión fueron extremadamente duros para una parte importante de la población, desatando procesos que definirán la fisonomía de las ciudades chilenas durante el resto del siglo XX. Precisamente en la misma época en que ocurrían estos fenómenos y acentuados por ellos, las ciudades latinoamericanas estaban inmersas en un ascendente proceso de masificación, dejando atrás su carácter de grandes aldeas propio de las urbes de finales del siglo XIX. Los efectos de la Gran Depresión pues se hicieron notar especialmente en una baja considerable de los ingresos fiscales,
frustrando en una gran parte de distintas modernizaciones que buscaba pues introducir el ibañanismo. Debido a que el Estado se financiaba principalmente de la atribución del comercio exterior, ya que era un 41% de sus ingresos, la crisis causó un fuerte impacto en el erario nacional. A ello también contribuyó el fuerte endeudamiento que había caído en Estados Unidos en el estado, perdón, de 1927, cuando un Ibáñez lanzó su ambición para la inversión pública basada principalmente en créditos externos. El impacto de 1929 repercutió en distintos ámbitos. Al principio se expresó pues que a través de restricciones de combustibles y repuestos pues para los vehículos motorizados, los que por primera vez desde su aparición se vieron enfrentados a tal situación, pues ya que la falta de petróleo y restricciones pues impulsó serias limitaciones a los recorridos, los que debieron ser acortados. Incluso muchos suprimidos, trayendo serias dificultades a la movilización de sanguitio y porteños. Por otra parte, la ausencia de insumos llevó a muchos trabajadores y empresarios a buscar nuevas alternativas a repuestos y combustibles, produciendo importantes invenciones representativas en una desconocida capacidad tecnológica que existía en el país, que lamentablemente no logró extenderse más allá de lo que contribuía, de la coyuntura, perdón, pero que sin duda es relevante desatar por importancia, perdón. Sumado a esto, el descenso de las condiciones económicas de los trabajadores y empresarios de la locomoción colectiva trajo consigo una nueva etapa para para el gremio del rodado, una relación de mayor dependencia de las autoridades que se prolongó pues hasta finales del siglo XX. Vamos a hablar un poco sobre lo que fueron las limitaciones del combustible y sus repercusiones en los servicios pues de la locomoción colectiva motorizada, que tuvo lugar del año de 1931 hasta el año de 1934. Vamos a hablar un poco sobre lo que fue el impacto, lo que fueron las manifestaciones que fueron creadas en base a este problema de lo que fue el combustible, lo que fue la escasez del petróleo en ese país. Bueno, en ese problema, en esa problemática que tuvo lugar en 1929, que fue la Gran Depresión. Nos cuenta que las primeras manifestaciones de la crisis en el transporte motorizado estuvieron vinculadas con el alza del valor del pasaje y luego con la escasez de combustible, lubricantes y repuestos, que lo mencionábamos anteriormente, situación que comenzó al poco tiempo después de la caída de Ibáñez. Su causa fue la reducción de las divisas disponibles para costear bienes importados. Bueno, nos dice que bajó bastante lo que fue la divisa, o sea, el precio de su moneda, para poder pues ajustar un poco y ser un poco más, lo que fue estrecho, un poco más ajustado. Así también la problemática del combustible fue una de las primeras dificultades que debió enfrentar la administración de Esteban Montero. Esteban Montero pues fue electo en el año pues del 4 de octubre de 1931. Estamos hablando solamente de 2 años después de que comenzó la Gran Depresión. Mencionábamos anteriormente que en 1931 pues fue uno de los años más difíciles que tuvo lugar pues los despidos, pues que se despidieron bastantes personas. Pasamos en una sola empresa de 60,000 empleados a solamente 8,000. Estamos hablando que fue mucho más del 80%, 85% de desempleo que tuvo lugar en esa empresa, y así como esa fueron en muchas más. Y así pues hablamos un poco sobre lo que fue la Gran Depresión, el año que fue concebida, el año que inició, los años más difíciles para los empleados, para los trabajadores y para sus familias, obviamente. Hablamos un poco sobre lo que fue el país más afectado en ese año, bueno, en esa Gran Depresión que tuvo como sede a lo que fue el Estados Unidos, Nueva York. Y pues esta fue mi presentación. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias. Pasa buen día.